amado, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Gracias por acompañarnos en la adoración y estamos agradecidos con Dios por su misericordia y por su fidelidad. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en el Evangelio de Mateo y desde hace unas semanas empezamos a ver las bienaventuranzas, ¿verdad?, que están en el capítulo 5, y hoy vamos a ver específicamente el verso 6, Mateo 5, 6. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo 5, 6. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vayamos a nuestro Dios en oración, hermanos. Padre Celestial, damos gloria a tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana de vida que nos concedes. Gracias, Señor, por el privilegio de despertarnos y por el gozo, Señor, de poder reunirnos en tu nombre en este día como iglesia para adorar tu nombre, Señor. No hay otro lugar en el cual preferiríamos estar, Señor. Te damos gracias por el gozo de cantar alabanza juntos, Señor, a tu santo y bendito nombre. Y gracias, Señor, por este tiempo en el que ahora podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, estudiarla juntos y aprender, Señor, más acerca de ti, acerca de tu reino. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos permita comprender la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones y que tú apliques tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu obra, Señor, continua en nuestras vidas. Y te pedimos que hoy laves tu iglesia con el agua pura de tu santa palabra para que seamos cada día más semejantes a tu Hijo, Señor. Haznos más como Él, Señor, porque lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo el Señor Jesús. El hambre y la sed, la sensación de sentir hambre y sed, cumple un rol muy importante en nuestros cuerpos. Si no tuviéramos hambre y sed, correríamos serios peligros para nuestra salud. El hambre y la sed nos demuestran que nuestras reservas de energía están bajas o que nuestras reservas de líquido, de aguas, están bajas y que deben ser repuestas. El hambre y la sed nos impulsan a procurar suplir estas necesidades que son vitales para nuestros cuerpos. Bien, si usted no sintiera hambre y sed, correría el peligro de llegar a un punto en el cual podría sufrir de deshidratación o también podría sufrir de desnutrición. Ambas condiciones pueden causar daños a nuestros cuerpos e incluso pueden conducir a la muerte. Ahora, en este verso Jesús enfatiza que así como el hambre y la sed son funciones críticas para nuestras vidas físicas, Jesús enfatiza que la justicia es indispensable para la vida espiritual. Así como el hambre y la sed son indispensables para nuestra salud, para nuestras vidas físicas, la justicia es indispensable para nuestra vida espiritual. Y en esta mañana vamos a considerar 3 instrucciones referentes a la justicia. 3 instrucciones referentes a la justicia. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, en este verso examinaremos la justicia es requerida, la justicia es recibida y la justicia es recompensada. Vamos a empezar con el primero. La justicia es requerida. Note lo que dice Jesús.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe? Los términos hambre y sed ahí hablan de un deseo intenso que las personas, que motiva a las personas a satisfacer esa necesidad. Fíjense, vuelvo nuevamente, el hambre y la sed son necesidades vitales para nuestro cuerpo. De hecho, a lo largo de la historia han ocurrido hambrunas o sequías que han ocasionado la muerte de millones de personas. Hambre y sed son importantes para nuestra salud, como dijo ahorita. ¿Sabe? Y estos verbos, los dos, son participios presentes, lo que indica que esta es una acción continua. O sea, usted sintió hambre y sed ayer y sació esas necesidades, pero hoy vuelve a sentir hambre y vuelve a sentir sed, ¿verdad? Y esto es una necesidad continua, es diaria, todos los días sentimos hambre y sed. Y el punto que Jesús está enfatizando aquí en este verso, amado hermano, es que así como no podemos vivir sin alimentos y sin agua, no existe vida espiritual sin justicia. Ese es el punto de esta enseñanza. Así como no podemos vivir sin alimentos y sin agua, no existe vida espiritual sin justicia. ¿Sabe? Y el texto menciona apetitos singulares. Hambre y sed, no de pan y de agua, sino de justicia. O sea, bienaventurados los que sienten hambre y sed de justicia. Y la primera pregunta que debemos hacernos nosotros cuando leemos este verso es: ¿quiénes sentirán hambre y sed de justicia? ¿Quiénes sentirán hambre y sed de justicia? ¿Sabe? La Biblia nos enseña que Adán, el primer hombre, cuando Dios lo creó, poseía una justicia que había sido derivada de Dios. ¿Ok? Poseía justicia antes de su caída. Y en ese estado él disfrutaba de una perfecta bienaventuranza. Adán tenía una plena comunión con Dios. Adán tenía una comunión íntima y personal con Dios. Y por tanto tenía santidad y justicia derivada de Dios, de esa comunión con Dios, ¿verdad? Como parte de la creación. Pero la Biblia nos enseña que debido a su caída en pecado, Adán destrozó su carácter original de rectitud. Destrozó su carácter original de rectitud y sufrió la pérdida de la naturaleza justa y de la justicia legal delante de los ojos de Dios. O sea, Adán perdió su justicia y su santidad al caer en pecado. Y como consecuencia del pecado de Adán, todos nosotros que somos descendientes de Adán, toda la raza humana desciende de Adán, ¿verdad? Hemos heredado esa condición. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justos, ni cuántos, ni uno solo. No existe una sola persona en este mundo que tenga justicia. La única excepción ha sido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros, sin excepción, con la sola excepción de Jesucristo, heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. ¿Ok? Salmo 51:5, David dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea, el pecado es inherente, nacemos en pecado, todos nosotros fuimos concebidos en pecado. No somos justos, estamos completamente desprovistos de justicia. No somos inocentes de transgresiones, somos pecadores por naturaleza y constantemente quebrantamos la ley de Dios en pensamiento, en palabras y en obras. Y es por eso que no podemos ser verdaderamente felices y vivir en pecado. Ninguna persona que vive en pecado va a ser verdaderamente feliz. No va a ser verdaderamente bienaventurado. Así que
lo primero que usted y yo necesitamos entender en esta mañana, hermano, es que, escuche bien lo que voy a decir, es que nuestra salvación es una cuestión de justicia. Nuestra salvación es una cuestión de justicia. ¿Sabe? Pablo hizo la siguiente pregunta en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ninguna persona injusta va a heredar el reino de Dios. Y luego le enumera una serie de pecados, ¿verdad? Y vuelve a ratificar el hecho de que ninguna persona en esta condición va a heredar el reino de Dios. Por tanto, lo que tenemos que entender es que las personas están condenadas a la muerte espiritual eterna. Las personas, todas las personas están condenadas a la muerte espiritual eterna. La Biblia también la llama la segunda muerte, ¿verdad? En Apocalipsis 2:11, en Apocalipsis 26 y 20:14 y en Apocalipsis 21:8. Toda persona sin Cristo está desprovista de justicia y por tanto está condenada a la muerte espiritual eterna. ¿Por qué? Porque carece de la justicia que un Dios que es perfectamente santo y justo exige para tener comunión con Él. Debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros reflejamos los atributos de Dios, los atributos comunicables de Dios. Dios es justo. Dios es la norma de justicia perfecta. ¿Ok? Dios es justo. Pero en el momento en que el hombre pecó, dejó de ser justo. No hay justo ni aún uno. Todos nosotros estábamos sin la justicia de Dios. Y por tanto nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Ahora, a pesar de eso, a pesar de la muerte espiritual en la cual nace cada ser humano, Dios creó a cada persona en este mundo con una sensación de vacío y necesidad interior. Dios creó a cada persona en este mundo con una necesidad de vacío y necesidad interior. O como lo dijera el gran teólogo Agustín de Hipona, Dios nos hizo para Él y nuestros corazones estarán inquietos hasta que encuentren descanso en Él. Ahora, el hombre fue creado para adorar a Dios. Fue creado para tener comunión con Dios. El pecado interrumpió esa comunión. El hombre busca satisfacer esa necesidad espiritual, pero aparte de la revelación especial de Dios, o sea, aparte de Jesucristo y aparte de la palabra de Dios, los hombres no reconocen cuál es la necesidad ni saben cómo deben satisfacerla. Porque a pesar de que Dios nos ha dado la revelación natural por la cual podemos conocerle, como usted ve en Romanos 1:19 al 20, dice la Biblia que lo que conocemos de Dios nos es manifiesto porque su eterno poder y deidad es claramente visible desde la creación del mundo. ¿Qué significa? El mundo, la creación natural, nos revela a Dios. Los hombres deberíamos reconocer todos quién es Dios o el Dios que existe, el creador del universo, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia también nos enseña que los incrédulos, los gentiles en general, las personas en general, dice Pablo en Romanos 1:21 al 23, que aunque conocían a Dios, fíjense, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe?
Juan Calvino definió muy bien estas palabras del apóstol Pablo cuando dijo que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Nuestros corazones son una fábrica de ídolos. ¿Qué significa? Fuimos creados para adorar. Y cuando Dios no está en nuestros corazones, vamos a cambiar su gloria y vamos a adorar lo mismo a un hombre, que una piedra, que un palo, que un planeta, que cualquier cosa. Vamos a adorar cualquier cosa. ¿Ok? Incluso vamos a adorar a otros hombres. Y el punto que quiero que entienda, amado hermano, es que si la influencia de la gracia de Dios, nuestros corazones buscan adorar un sustituto, buscarán cualquier sustituto. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es buscar satisfacción y significado. Entonces, si no tenemos la fuente de satisfacción y significado, que es Dios mismo, la fuente de vida, la vamos a buscar fuera de Dios. ¿Sabe? Los pecadores buscan la felicidad en los lugares equivocados. Los pecadores buscan la felicidad en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en el dinero, en el poder. Buscan la felicidad en lugares equivocados. Y eso lo vemos, por ejemplo, el ejemplo clásico es el hijo pródigo, ¿verdad? En Lucas 15, del 11 a 32, Jesús narra la enseñanza del hijo pródigo, ¿verdad? Y él es un ejemplo. Vemos que este hijo tenía hambre de satisfacción personal, tenía hambre de lujuria, hambre de vivir la vida, de gozar la vida, quería disfrutar del placer. ¿Y qué hizo? Fue con su padre, y usted sabe que en la parábola representa, obviamente, su padre representa ¿a quién? A Dios. Y le pidió que le diera todos sus bienes para ir a disfrutar la vida. Era lo que él quería, ¿verdad? Y después que el padre le dio los bienes, ¿qué hizo? Se fue muy lejos, a una provincia lejana, y allí dice que malgastó hasta el último centavo en cosas que no debía, ¿verdad? Con mujeres, borracheras, en fiestas y en todo lo demás. O sea, necesitaba saciar una sed de lujuria, de pasión. Perseguía placeres pecaminosos. Pero cuando todo el dinero se acabó, se encontró que no tenía ni siquiera para comer. Y pronto descubrió que el pecado no puede satisfacer a un alma hambrienta. El pecado no puede satisfacer, no puede saciar un alma hambrienta. Y fue entonces cuando regresó a la casa de su padre. Y apenas llegó, el padre corrió hacia él y le puso un anillo en su dedo, le puso ropas nuevas, hizo un banquete en su nombre. Y todo eso es la imagen de la salvación. La imagen de la salvación. Porque al final de cuentas, solamente en Dios el hombre encuentra felicidad. Solamente en Dios encontramos la satisfacción a nuestras necesidades más profundas. Solamente Dios puede hacerlo. Y en esta bienaventuranza, amado hermano, que estamos estudiando el día de hoy, Jesús declara la consecuencia espiritual. Fíjense, esta bienaventuranza que vamos a analizar, que estamos examinando el día de hoy, Jesús declara la consecuencia espiritual de las primeras 3 bienaventuranzas que hemos visto. O sea, de las 3 primeras que ya hemos examinado, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo es que cuando un pecador reconoce como el hijo pródigo su bancarrota espiritual, reconoce su bancarrota espiritual y se lamenta y llora como el hijo pródigo, ¿verdad? Reconoce que es un pecador y que no hay nada que pueda hacer y decide rendir su voluntad a Dios, experimentará hambre y sed de justicia. Porque en ese momento él buscará la salvación, buscará al único ser que puede satisfacer el hambre y la sed de justicia que hay en usted y en mí y en toda persona que llega a este punto, ¿verdad? La persona que no tiene hambre y sed de justicia, amado hermano, no tendrá parte en el reino de Dios. La persona que no tiene hambre y sed de justicia no tendrá parte en el reino de Dios. Porque como ya hemos visto, la justicia es un requerimiento fundamental para entrar al reino de Dios. Los injustos
no heredarán el reino de Dios. Así que hemos examinado en primer lugar que la justicia es un requerimiento para entrar al reino de Dios. Vamos a ver en segundo lugar que la justicia, ¿cómo nosotros podemos recibir justicia? Y esa es la pregunta más importante, ¿verdad? ¿Cómo usted y yo podemos recibir justicia? Fíjense, en dos ocasiones Job hizo la pregunta más importante que toda religión trata de responder. En Job 9:2, él preguntó, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y volvió a hacer la pregunta en Job 25:4, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? ¿Sabe? El término justicia es el término clave en esta enseñanza de Jesús. Es el término clave en esta oración. ¿Ok? Y el término justicia es la traducción de un sustantivo griego, dikaiosune, que significa ser reconciliado con o estar en una buena relación con Dios. Ser reconciliado con o estar en una buena relación con Dios. ¿Sabe? Una persona que ha sido justificada es una persona que ha sido reconciliada con Dios. ¿Ok? Que ha sido reconciliada con Dios. Y ahorita vimos cómo Pablo dice que la raza humana en general, ¿verdad? Los gentiles y la raza humana en general sustituyeron a Dios por imágenes. Pero déjeme decirle, aún los israelitas, aún el pueblo de Dios, Dios le dijo a los israelitas en Jeremías 2:13, fíjense lo que le dice Dios a los judíos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no tienen el agua. Recuerde, Dios le está hablando ahí al pueblo del pacto, ¿verdad? Al pueblo que tenía todas las promesas, todos los pactos, aquellos que habían tenido profetas a lo largo de la historia. Y Dios le dice a través del profeta que ellos habían abandonado al Señor, la fuente de salvación y de sustento espiritual, y habían recurrido a la idolatría. Habían recurrido a la idolatría. ¿Sabe? Déjeme decirte algo. La razón por la que tantas personas son espiritualmente infelices es porque realmente no aceptan el remedio de Dios. Y déjame decirte, tú puedes estar en una iglesia años, y no ser un creyente genuino. Pablo dice en Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Note que Pablo habla ahí de dos tipos de justicia, ¿verdad? En ese verso. La justicia de Dios y la justicia de ¿quién? La nuestra, la humana. La justicia humana. Y déjame decirte, muchas veces nosotros nos creemos más justos que Dios. Y nos sentimos incluso con la capacidad de juzgar a otros y de juzgar a Dios. ¿Ok? Pero algo que quiero que entiendas es que Dios dice en Isaías 64:6 que todas nuestras justicias humanas delante de Él son como trapos de inmundicia. ¿Sabe eso? No importa cuán justo yo me crea, no importa cuán justo tú te creas, en realidad tu justicia y la mía no tiene valor delante de Dios. Los pecadores intentan ganar el favor y la aprobación de Dios a través de sus obras y a través de sus propios méritos. Buscamos ganar el favor de Dios a través de las acciones, a través de las obras, a través de los méritos, sin depender de la gracia y en lugar de confiar en la redención o en la justicia de Dios, en la justicia de Dios. Y sabe, eso era precisamente lo que ocurría con los fariseos. Ellos creían y enseñaban esta realidad. Ellos trataban de enseñar a los hombres a vivir, a imponer su propia justicia. De hecho, Jesús
en este mismo sermón, en el Sermón del Monte, Jesús les advirtió a sus discípulos en Mateo 5:20, Jesús dice, porque les digo a ustedes, hablando a los discípulos, que si su justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, ¿qué cosa? No entrarán al reino de Dios. O sea, ya hemos visto que los incrédulos, los gentiles, buscaban adorar a Dios a través de imágenes y sustituían a Dios por otras cosas. Y hemos visto que creyentes sustituyen a Dios por su propia justicia. ¿Entiende eso? Buscamos adorar a Dios en nuestros propios términos, de la manera que nos gustaría adorarlo. Y muchas veces creamos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En verdad de entender que nosotros somos una criatura de Dios y que es Dios quien determina cómo Él debe ser adorado. Déjame decirte algo y quizás usted esté confundido con esto. Existen solamente dos religiones en este mundo. ¿Me escuchó? Existen solamente dos religiones en este mundo. Y quizás usted esté pensando, pero ¿cómo es posible si existen miles de diferentes iglesias y denominaciones y todo lo demás? Bueno, te voy a decir, existen dos religiones en este mundo y te voy a decir cuáles son. Existe el cristianismo, el verdadero cristianismo y todas las demás. Todas las demás religiones, sin excepción, enseñan a los pecadores que deben ganar el favor de Dios con sus buenas obras. Enseñan a los pecadores a establecer su propia justicia. Y sabe, Jesús confrontó eso una y otra vez en el Nuevo Testamento. De hecho, en Lucas 18, 9 al 14, él dio una enseñanza, la parábola del fariseo y el publicano, y la parábola estaba dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, a personas que confiaban en su propia justicia y pensaban que por sus propias obras, que por sus propios méritos, iban a entrar a la presencia de Dios. Y Jesús les enseñó la parábola del fariseo y el publicano. Y en esa parábola Jesús explica cómo un pecador que carece en absoluto de justicia personal es declarado justo delante de Dios en un instante. Recuerde las dos personas, ¿verdad? Dos hombres fueron al templo a orar. Los dos eran ¿qué cosa? Religiosos, ¿verdad? Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, que era, déjeme decirle, el líder espiritual, la persona supuestamente más religiosa, más creyente, debía ser la persona más espiritual. Dice que puesto en pie oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Note con quién él se comparaba. ¿Se comparaba con quién? Otros hombres. Injustos, adúlteros. Yo no soy así. Yo soy mejor, ¿verdad? Yo soy mejor. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Nos comparamos con otras personas. Nos comparamos con otras personas. Y obviamente todos tendremos áreas en las cuales podemos ser mejores que otros. Pero había otro hombre, el publicano, dice que puesto en pie a lo lejos, ni quería siquiera acercarse, dice que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, este hombre confesaba su pecado y mostraba un corazón contrito y humillado. Y Jesús termina esa parábola diciendo que el publicano salió justificado y el fariseo se fue como mismo había llegado. ¿Por qué? La diferencia fue simple. El publicano tuvo un acto de arrepentimiento y de fe. Un acto de arrepentimiento y de fe. El fariseo intentaba establecer su propia justicia delante de Dios. Y obviamente estamos hablando aquí de una doctrina que es fundamental para la iglesia. ¿Sabe? Esto fue lo que dividió a la iglesia entre católicos y evangélicos, o católicos y protestantes. ¿Qué es lo que nos divide? ¿Por qué no somos católicos? Porque la iglesia católica romana enseña que la salvación es por gracia y por méritos, que nuestras obras son requeridas para la salvación. Nosotros enseñamos que la salvación es solo por fe, solo por gracia y solo por Cristo. Y que las obras
son resultado de la salvación, pero no atribuyen ningún mérito a la salvación. No aportamos nada a la salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Salvación es solo por fe. Como dice Pablo en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por obras. No, habiendo sido justificados por la fe. Tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, es por la fe en Cristo que usted y yo somos perdonados de todos nuestros pecados y somos reconciliados con Dios. Antes de estar en Cristo, usted no estaba en paz con Dios, usted estaba en enemistad con Dios. Usted era un hijo de ira. Usted estaba bajo la ira de Dios. ¿Ok? En la justificación, Dios provee la respuesta a la pregunta que hizo Job. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Déjame decirte, la única forma en que un pecador puede ser reconciliado con Dios y ser justo delante de Él es que reciba la justicia que le pertenece a Dios mismo. ¿Me escuchó? Que reciba la justicia que le pertenece a Dios mismo. ¿Ok? La justificación es una declaración legal o forense. Escuche esto. La justificación es una declaración legal o forense. Es un acto instantáneo de Dios. O sea, ocurre una vez y es para siempre. No es algo que se repite. Es un acto instantáneo de Dios por el cual Dios nos imputa o nos acredita al pecador, a los pecadores que creemos en Cristo, como un don de gracia, la justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe en Cristo solamente. Y es por eso que no hay salvación fuera de Cristo. No es la iglesia la que salva, no es un líder el que salva, no es tus obras las que te salvan, es Cristo el que salva. Él es el Salvador. ¿Ok? Y en ese momento, en el momento que una persona recibe a Cristo, Dios le acredita la justicia plena y perfecta de Cristo por medio de la fe y lo declara legal y perfectamente justo a sus ojos. Y en ese instante perdona al pecador de toda injusticia, liberándolo así de toda condenación. En otras palabras, la justificación nos confiere justicia legal ante el juez supremo, ante Dios, aquel que juzgará a todos los hombres, para que usted y yo podamos comparecer ante el juez de la humanidad sin ningún temor, sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque mi justicia es Cristo. Y en Cristo he sido perdonado de todos mis pecados. Yo merezco el infierno, yo merezco la muerte, yo merezco el castigo, pero Cristo murió por mis pecados. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y por tanto, al estar en Cristo, todos mis pecados han sido perdonados porque Él los llevó por mí, Él los cargó por mí. Él sufrió el castigo que debía llevar yo. En la justificación, Dios borra todos nuestros pecados y todas nuestras culpas. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y por venir, son borrados en Él. Tanto el hambre y la sed espiritual son necesidades que solamente Dios, solamente Cristo puede satisfacer. Jesús dijo, Juan 6:35, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Dónde nosotros podemos saciar nuestra hambre y nuestra sed? En Cristo. En Cristo. No hay otro lugar en el cual podamos hacerlo. Jesús es la única fuente que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Ni la religión, ni ninguna obra, nada de eso puede saciar nuestra fe.
Jesús es la única fuente que puede saciar nuestra hambre y sed espiritual. ¿Sabe? Cuando una persona experimenta inicialmente hambre y sed de justicia, está buscando una sola cosa, está buscando salvación. Salvación. ¿Por qué? Porque esa es la justicia que viene cuando alguien se vuelve del pecado para someterse al señorío de Jesucristo. Dios justifica a los pecadores sobre la obra exclusiva, sobre la base exclusiva de la fe. Sobre la base exclusiva de la fe. Somos justificados por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. En el momento que un pecador pone su fe en Jesucristo, en ese mismo instante tiene paz con Dios. O sea, ya no es guerra, ya no es enemistad, ya no es conflicto, ya no está bajo la ira de Dios, sino que en ese momento es reconciliado y está en paz con Dios. Ya Dios no es su enemigo, no está bajo su ira, ¿verdad? Por tanto, Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Si sientes hambre y sed de justicia, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Mira al Señor, mira a Cristo, mira al Calvario, porque solamente el Señor Jesús puede saciar esa hambre y esa sed de justicia. Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, que se humilló y descendió del cielo. La segunda persona de la Trinidad condescendió a venir a la tierra, a asumir la naturaleza humana, vivió una vida perfecta y sin pecado, fue a la cruz a morir por nuestros pecados, siendo santo y sin pecado. Murió como nuestro sustituto para que a través de su obra y de su sacrificio hacer propicio a Dios, propiciar nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Significa que ya Dios nos mira ahora de una manera favorable, de una manera favorable. Cuando usted pone su fe en Jesús, cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted es reconciliado con Dios. Porque la única justicia que nos va a permitir entrar al cielo, la única manera en que usted y yo vamos a poder entrar al cielo es cuando vayamos recubiertos y revestidos con la justicia de Cristo. Con la justicia del Señor Jesucristo. Quienes realmente aman a Dios, amado hermano, las personas que realmente aman a Dios van a odiar y a rechazar el pecado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y la persona que realmente ama a Dios va a buscar la justicia. Significa que va a reconocer la satisfacción que viene de vivir de una manera que agrada a Dios, obedeciendo su palabra, en comunión con Dios. Y sabe, esa es la esencia del Sermón del Monte. Lo que Jesús les está enseñando aquí son los principios de vida para el cristiano. Los principios de vida para el cristiano. Jesús dijo en Mateo 6:33, fíjense, pero busquen primero, ¿qué cosa? Su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa eso? Hermanos, nosotros muchas veces buscamos satisfacción y queremos tener más dinero Dios dice, ¿sabes qué? Busca el reino de Dios y su justicia y Dios te va a proveer todo lo demás. Dios te va a proveer todo lo demás. Pero que Dios y su justicia sea tu prioridad, nuestra prioridad de vida. Podemos saber si alguien tiene hambre y sed de justicia haciéndole algunas preguntas sencillas. Primero, permíteme preguntarte, ¿estás satisfecho con tu pecado? ¿Estás satisfecho con el pecado que hay en ti? ¿Sabes? Si a ti no te duele el pecado, si tú estás en pecado y sigues pecando y continúas pecando y tú no sientes dolor, si tú no te arrepientes, si tú no te apartas, si tú realmente, si el pecado y tú son amigos, Dios y tú son enemigos.
¿Entendiste eso? Si el pecado todavía sigue siendo tu amo, Jesucristo no es tu amo. El hombre tiene solamente dos opciones. Somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia de Dios en Cristo. Pecas y no sientes remordimiento, no sientes dolor. Si no te afliges cuando pecas, algo está mal con tu vida espiritual. Segundo, ¿satisfacen las cosas externas tus anhelos? ¿Sabe? Cuando una persona tiene sed, no se sacia hasta que come. ¿Sí o no? Cuando una persona tiene sed, no se sacia hasta que bebe. Cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, solo Cristo puede satisfacer esa hambre. Solo Cristo puede saciarte. ¿Sabe? El salmista escribió, y esta es la experiencia de todo creyente genuino, es la manera en que todo creyente genuino experimenta la salvación. Dice el salmista en el Salmo 42, 1 y 2, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Tienes hambre y sed de Dios? ¿Tienes hambre y sed de Dios? Tercera pregunta. ¿Tienes hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Tienes hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Sabe? Cuando una persona tiene hambre, no necesita que nadie le diga, come. ¿Cierto? Es más, aunque no le guste la comida, cuando de verdad tiene hambre, se la va a comer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es instintivo. El hambre espiritual te impulsará a alimentarte de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aprender lo que Dios dice sobre crecer en justicia. ¿Sabe? Y eso es evidente. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted siente hambre todos los días, varias veces al día, ¿cierto? Usted alimenta su cuerpo físico y usted suple su sed todos los días, varias veces al día. Mi pregunta para ti es, ¿cuántas veces sientes hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Cuidas de tu vida espiritual de la misma manera que cuidas de tu cuerpo físico? Cuarta pregunta, ¿estás contento en medio de las adversidades, las dificultades y las pruebas? ¿Estás contento en medio de las dificultades, las adversidades y las pruebas? ¿Sabe? Un alma que está verdaderamente hambrienta estará contenta a pesar del dolor, la adversidad y la prueba que atraviese. ¿Por qué? Romanos 8:28 nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Y sabe, Santiago dijo en Santiago 1, verso 1, capítulo 1, versos 2 al 4, dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia, y la paciencia es la que nos lleva a la perfección, a ser perfeccionados en Cristo. ¿Entiende eso? Un creyente genuino ve cada prueba como un medio por el cual Dios nos enseña mayor justicia. Si usted reacciona con ira o resentimiento cuando las cosas le van mal, usted simplemente está buscando una felicidad superficial, una felicidad temporal, una felicidad como la que buscan los incrédulos. Y finalmente, y esta es la pregunta concluyente, ¿tu deseo de justicia te lleva a Cristo para satisfacerlo? ¿Tu deseo de justicia te lleva a Cristo para satisfacerlo? ¿Sabe? Cuando una persona realmente tiene hambre y sed de justicia, anhela, como el salmista, tener una comunión íntima, personal, constante con Cristo. Y desea crecer en semejanza a Cristo. Desea ser más como Cristo y menos
como nosotros. Sentirá un anhelo, una pasión por honrar, obedecer y glorificar a Dios al participar de la justicia de Dios. Y quienes experimentan el hambre y sed de justicia, amado hermano, van a hacerlo en al menos 3 formas. Hay 3 formas en que nosotros vamos a experimentar esa hambre y esa sed de justicia. En primer lugar, usted va a experimentar el deseo de ser justo. O sea, el deseo de ser perdonado y aceptado por Dios a través de la fe en Cristo, ¿verdad? El deseo de estar bien con Dios, de tener comunión con Dios, de tener una relación íntima y diaria y personal con Dios. El pecado nos separa, nos impide tener comunión directa con Dios, ¿verdad? No somos abandonados por Dios, pero cuando un verdadero creyente está en pecado, está bajo la disciplina de Dios, está obviamente, la comunión está interrumpida. Bien, así que lo primero que vamos a hacer, si realmente sentimos hambre y sed de justicia, es el deseo de ser justo. ¿Qué significa? El deseo de encarnar lo que la Escritura nos enseña referente a la santidad y a la justicia de Dios. En segundo lugar, el deseo de hacer lo que es justo. Si usted y yo somos cristianos, vamos a buscar hacer lo que Dios manda, vamos a tratar de obedecer su palabra y reflejar la justicia de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, el deseo de ver que se haga lo que es justo. O sea, contribuir a que se cumpla la voluntad de Dios en este mundo. Ayudar a otras personas para que ellos también puedan vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. Amado hermano, y cuando usted hace estas cosas, Jesús, la palabra de Dios nos dice que cuando recurrimos a Cristo, Él va a satisfacer constantemente esa hambre y esa sed. Vamos a ser constantemente saciados, vamos a ser constantemente llenos del gozo y la felicidad que solamente Dios puede dar. Porque en última instancia, amado hermano, el hambre y la sed espiritual solamente Dios puede saciarla. Y a menos que estemos saciados en Dios, nunca seríamos verdaderamente bienaventurados, nunca seríamos verdaderamente felices. Únase a mí en oración. Dios nuestro, nos sentimos continuamente abrumados, Señor, reconociendo que tu sabiduría es infinita, tu sabiduría, Señor, que nos ha sido revelada en tu palabra. Y ni siquiera, Señor, podemos abarcar superficialmente todo lo que se podría decir sobre esta verdad de tener hambre y sed de justicia, Señor, y ser saciados. Señor, oro para que lo dicho, Señor, haya sido claro, haya sido convincente y nos haya llevado a todos a examinar nuestro propio corazón, a un examen real y honesto de nuestra condición espiritual. Señor, todos admitimos que anhelamos una justicia que sabemos que no tenemos. Solamente si tú nos concedes la justicia de Cristo en la justificación y si por tu Espíritu nos conformas a su imagen en la santificación, esa hambre y esa sed podrán ser satisfechas. Sabemos, Señor, que eres tú que nos concedes estos anhelos santos. Y sabemos que solamente tú puedes darnos aquello que es deseado. Por tanto, Señor, te damos gracias por la obra que tú haces en nuestros corazones y te damos gracias en especial por el sacrificio de tu Hijo, porque en Él fuimos perdonados y solamente por la fe en Él somos justificados y reconciliados contigo. A Él la gloria y la honra y oramos en su precioso nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.